Bueno, soy Manuel Medina, el cronista oficial de Archena. Me llamo Andrés Rodríguez Martínez y he nacido aquí en Archena, he vivido en Archena y me he jubilado en Archena. Me llamo Josefa Nieto Campuzano, aunque aquí todos en Archena me llaman Antonia. Soy Máximo Marín López, soy vecino de Archena, vivo en Archena, pero soy de Jumilla. Hice el servicio militar aquí en este sitio donde estamos situados ahora mismo, en Polvorín. Yo he visto informes bajo el epígrafe de secreto, con lo cual no he podido acceder más allá de lo que han querido que se pueda saber. Hizo así como una palmera toda roja. Y lamentablemente esto ahora mismo se ve como una ruina, pero esto era, en su momento era bastante bonito. Yo sé más de los romanos que habitaban en Archena en el siglo I antes de nuestra era que de la explosión del Polvorín. Que fue muy sonado, como suele decirse, nunca mejor dicho. En 1936, cuando se declara la guerra, Archena es elegida para la sede de lo que iba a ser la primera escuela de formación de tanques de España, y es elegida por los rusos y el Partido Comunista de España para llevar a cabo allí la creación de una escuela de tanques y de carros blindados. A lo largo de la contienda se llegó a la conclusión de que Archena era un lugar con un gran valor estratégico y que diríamos que era importante para todo lo que tenía que ser el suministro de elementos para la guerra. Por la comandancia militar se decidió habilitar en principio unos lugares donde almacenar lo que eran los obuses que se iban a utilizar en las prácticas de los tanques. Para eso se horadaron una serie de túneles en la carretera de Archena al balneario para que allí se guardaran los primeros elementos que iban a facilitar, como os digo, estas prácticas de tiro. Los rusos que vivían en el balneario no les gustó especialmente la idea de estar muy próximos a la pólvora, por decirlo así, y esa fue la razón última de que se buscase una serie de emplazamientos fuera del pueblo. Por eso se decidió utilizar el Cabezo del Tío Pío, porque tiene una estructura de piedra que era fácil de horadar en principio, cerca de la carretera, pero al mismo tiempo con un difícil acceso, un fácil control para poder establecer la guardia que un polvorín necesita, al suministro de lo que las distintas frentes de ejército le iban pidiendo para lo que necesitaran de pólvora o de otro tipo de material bélico. Ese es el origen, y la razón del almacenaje pues es como la de cualquier otro almacenaje. Yo la guardo aquí para ir sacándola cuando me hace falta. Como una reserva, digamos, como un almacén. Almacenar aquí pólvora para si en caso de que hubiera un movimiento tal, pues echar mano que tenemos en tal sitio pólvora para ir a coger camiones y llevarnos para otro sitio. Esa era la misión de estos polvorines, no era otra. El problema radica en que cuando termina la guerra realmente ya no se necesita, y aquello se queda con el paso del tiempo obsoleto. En Archena se pertenecían a varios tipos de ejércitos. En Archena había infantería, había caballería, había transportes, había movilización. En el año 1938 aproximadamente, en plena guerra, pues pudieron llegar a haber entre 2 y 2.500 soldados. Y eso fue disminuyendo hasta quedarse en los años en torno a los que explotó el Polvorín, pues un pequeño grupico de guardia. Yo estaba de cabo, me vine de Valencia de cabo, y al estar aquí de jefe de destacamento, pues estaba haciendo las veces de sargento. No era el jefe de destacamento, ¿no? Digamos. Había 9 soldados, 9 artilleros, porque esto pertenece al Parque de Artillería de Valencia, y pues yo estaba a cargo de ellos y a cargo de lo que me habían mandado, que era
vigilar el polvorín que había aquí. Y aquí en Murcia habían 2 polvorines, uno en Los Ramos, en la aldea de Los Ramos de ahí en Murcia, este aquí de Archena, también el de Chinchilla también correspondía al Parque de Artillería, pero que eso era Albacete ya. Pero los polvorines que habían eran Chinchilla, Archena y Los Ramos. Y este yo creo que era uno de los polvorines que más pólvora tenía. Este estaba ya, como digo antes, estaba a reposar. Teníamos 2 cuevas grandísimas y estaban a tope de pólvora. Pues habrían aproximadamente entre 1.200.000 kilos, habrían aquí arriba en este polvorín, de pólvora de esta clase. También habían 6 o 8 proyectiles, no me acuerdo bien, de unos proyectiles que habían de los que se utilizaban en los cañones de artillería. Y habían entre 8 o 9.000 kilos de trilita, que era lo más conflictivo, diríamos aquí, porque era lo más peligroso. Pero estaba muy bien controlado y al menos bien guardado. Es que los polvorines se hicieron bastante bien. Es decir, la gente que vino a hacer los polvorines era una gente experta minera, ¿no? Parece ser que la pólvora necesita, bueno, pues refrigerarse, necesita un grado de humedad para evitar el que pueda producirse lo que al final ocurrió, que es una explosión. Y era el sistema ese, no había otro para refrigerar, era echar agua al piso, y ya está. Yo tenía que descalzarme, ponerme unas alpargatillas de suela de cáñamo que teníamos preparadas para ese fin. Me quitaba las botas, me ponían las zapatillas y ya entraba dentro y ya vigilaba todo, porque había unos termómetros donde se tomaba la temperatura, y ya de ahí, de esa parte, yo todos los días, todas las mañanas tomaba la temperatura, hacía un parte y lo mandaba a la capitanía a Valencia. Pues la causa puede ser que sea descomposición de esa misma pólvora, porque 2 meses antes estuvimos haciéndolo, mandamos unas pruebas de Valencia, vinieron 2 soldados a llevársela, una caja grande que llenamos para sacar de cada caja, sacamos una poca para comprobar, analizarla si estaba bien o mal. No dieron la respuesta, explotó antes, no sabemos si no la analizaron o estaba mal, o también pudo ser haber un cortocircuito dentro de la misma cueva, porque estaban muy pegados los cables a las cajas, y yo qué sé, por un desprendimiento estaban clavadas en unas jícaras que había en el techo, en la madera, para ir moviendo los cables a un lado y otro. Puede ser que haya un desprendimiento, se cayera un cable encima de esas cajas, como eran decir, yo qué sé, puede ser que sea eso, y allí explotara. Yo hacía ya un mes que me había licenciado. La gente que nos renovó a nosotros de esa que le correspondía estar aquí, pues supongo que estarían. Y este tipo de cuidados, pues no se parece que no se realizaron de la manera que se tenían que haber realizado en tiempo y en forma. La muestra está que lo que hizo aquí el polvorín, si hubiera hecho gente, no se hubiera escapado ninguno. Así que me alegro de que estuvieran, yo qué sé, aunque sea paseándose, y ya está. Lo que sí podemos saber es que hubo un fallo de mantenimiento a todas luces. Entre las 20 y las 21 horas aproximadamente, pues que explotó uno de los polvorines, y por contagio explotaron algunos otros más. Claro, en cuanto explotó el otro uno, pues por simpatía explotan todos, eso está claro. Aquello voló la montaña entera juntamente con todos los polvorines. Cuando pasó lo del polvorín yo tenía 13 años. Faltaban unos años para cumplir 18, o sea, unos meses para cumplir 18, pero tenía 17 años. Y ya fui consciente de lo que había pasado. Aunque en principio no lo sabíamos. Yo tenía muy poquitos años, yo tenía 8 años. En aquellos tiempos las personas, los novios, no podían ir solos a ninguna parte. Y entonces mi encarna, que aún no se había casado, mi hermana mayor, quería ir a balneario, que venía una monja de Madrid, que mi madre tenía amistad con ella, y cuando estábamos malos y no había solución, pues nos llevaba a que nos vieran a Madrid. Y aquel día quería que su novio la conociera. Entonces me preparé y me fui con ella. Pues estaba trabajando allí, había otro camarero yo y aparte un montón de
de gente que estaba de cliente. Como te dije antes que yo soy de Jumilla y estaba yo en Jumilla esa tarde y oí el taponazo fuertísimo y pensé, digo, es el polvorín de Archena. Dije yo, en broma, pero resultó verdad, porque fue apoteósico, fue un taponazo de los increíbles. Había gente que estaba en el cine de verano, que iba a empezar la película, y el cine de verano pues, era la atracción, no habían televisiones o bien muy pocas en el pueblo. Y el cine de verano pues, era lo que todo el mundo iba. Yo estaba en el cine de verano, no me acuerdo la película. Algún día tengo que ver si puedo conseguir qué película era la que iba a ver, pero estaba en el cine de verano esperando que empezase la película. Y de pronto digo, se ha puesto el cielo rojo allá en el frente. Y en fin, la verdad que fue una explosión, algo fuera de lo normal, algo inesperado y que no estábamos acostumbrados a ese estruendo. E incluso pues, después lo que formó, que fue un hongo impresionante hacia arriba. Hizo así como una palmera toda roja. Digo, qué cosa más rara. Se está poniendo el cielo rojo y entonces de ahí hizo ¡rum! Y subió todo aquello para arriba como una bomba. ¡Plá! Y todo empezó a caer cosas. Y de pronto el gran estruendo y tengo en mi memoria el fogonazo enorme que sentí, que apareció la imagen de fuego por detrás de lo que es la pantalla del cine de verano, sí. Y pues ahí nos abracemos porque no sabíamos lo que era una cosa muy grande, un estruendo muy grande. Y no solamente después de la explosión, sino que fue la cantidad de piedras que cayeron, pero vamos, piedras que eran de tamaño bastante considerable. Y que yo recuerdo que incluso cogí uno de las mesas que habían ahí, redondas, y me la utilicé de paraguas. Y empezó a salir gente de todos los sitios. Pero la monja lo primero que, vamos a refugiarnos, porque caía mucha tierra, muchas piedras. Vamos a refugiarnos, nos refugiamos viendo para allá, que aquello era un paseo muy bonito. Allí había como un hotel que era para los manchegos. Y entonces pues allí nos refugiamos y todos los manchegos allí con sus fardetas aquellas. Y yo me acuerdo que la monja decía, no hay que llorar, hay que rezar. Con piedras que tenían el tamaño de automóviles y luego la caída de piedras grandes y pequeñas y la cantidad de polvo que en fin, que ocasionó todo prácticamente todo el pueblo. Entonces sentí pues lo que todo el mundo, cuando yo volví a mi casa corriendo, había una enorme masa de polvo que cubría el pueblo, una nube densa de polvo que cubría. Claro, como si hubiera caído una lluvia de polvo de tierra. Claro, todos llenos de polvo. Si es que eso lo primero que fue un polvo, mucho polvo, después del ruido, claro. Una lluvia de cosas que caían. Hubo ceniza que llegó hasta Cieza y más lejos de Cieza. Y todo el mundo decía, el fin del mundo, el fin del mundo. Yo pensé que era la fin del mundo, porque era joven y yo digo, aquí vamos, nos morimos todos. Esto es curioso, casi nadie sabía que había explotado el polvorín. Y en principio, cuando vieron aquello, la explosión, que fue tremenda, y vieron el hongo, pensaron que había sido un proyectil que había quedado ahí, o un avión que había explotado. Madre, pues esto casi una bomba en Archena, lo que sea, pensábamos que era en Archena. Y estaba una llorando, ay, mi padre, mi hermano, Archena se ha ido para adelante, eso ha sido una bomba, se han llevado a Archena, no sé qué. Lo que se pensaba, sobre todo, era, como sabéis, Archena pertenece a la cadena volcánica, a una cadena volcánica, de ahí la razón de las aguas termales, y lo que siempre se ha dicho en ese lenguaje del pueblo, que había explotado, que había emergido un volcán. Eso era lo que se decía ese día y los días sucesivos, hasta que por fin se pudo un poco demostrar fehacientemente que había sido el polvorín del Cabeza del Tío Pío. Sí. Hasta que alguien dijo, no, son en la zona de los polvorines. Pues pasaron muchas cosas. Lo primero era acordarte de tu familia, de tu padre y tu madre, que en fin, estaban en Archena y que entonces no sé lo que podías pasar allí.
pensé en mis padres y en mi hermano. Yo me acordaba de los míos, que mis hermanos eran pequeños, si mi Paqui tenía 2 años. Y un miedo impresionante que le pasara algo, que era, vamos, era una monería, estábamos todos locos con mi Paqui, pensando en que le iba a pasar algo a las crías, yo que sé, a todos. Hombre, el momento de la explosión yo creo que no tuviera miedo aquí en este pueblo porque no era humano. El miedo fue pánico. Una explosión de esa envergadura asusta a cualquiera. Nada, aquí estamos, está diferentemente como estaba antes, pero sí, aquí en el mismo sitio, estamos situados en la, digamos, en la puerta de donde existían las bocas de los polvorines. Imaginaros, el polvorín estaba situado en esta altura, la plaza, esta planada era más o menos igual, pero un poco más concentrada, había más ambiente de árboles. Ese monte era el más bajo, el que existe ahora mismo, es continuado de ese, pero a partir de ahí el monte subía bastante alto, por la parte esta, eran todos ricos de piedra viva, pero bastante alta, muy difícil acceso a la parte de allá, era casi un acantilado que había en esa parte de atrás, aquí era más suave, pero era bastante alto. El más bajo, como digo, era esa parte, que es continuidad de eso, y a partir de ahí ya, aquí a esta altura, más o menos, estaba la primera cueva de pólvora, a esta altura. Y había justo una alambrada que delimitaba la zona militar por todo alrededor y la alambrada iba justo por la cúspide, por encima del monte. Y esta planada estaba muy bien arreglada, la teníamos muy bien plantada de árboles, el árbol era un eucalipto, árboles muy grandes, y a esta altura más o menos estaba la segunda cueva que era, yo creo que la más grande que había. Las bocas estaban mirando para acá, lógicamente unas puertas grandes, que se podía incluso entrar con un vehículo, porque eran puertas grandísimas, y a continuación llegábamos a un punto que ya no estaban las cuevas, y teníamos aquí, aparte de nuestra vivienda, aquí a la derecha había una caseta que correspondía al comandante de puesto, donde tenía un dormitorio, una forma de poder controlar un despacho más o menos sería. A esta altura estaba la caseta, a esta altura. Ahí había una caseta y aquí estaba la caseta que le correspondía al comandante de puesto, y aquí a la izquierda estaba la otra caseta donde era más grande, había un dormitorio donde dormían todos los artilleros, estaba el dormitorio, estaba la cocina, estaba el lavadero, y ahí es donde se hacía la vida real, siempre en esta caseta de la izquierda. Había una senda, digamos, una senda donde había que subir, había justo una garita ahí arriba, que era la que controlaba, la más importante era esta. Como punto de vigilancia, la más importante era esta. Y en la puerta principal teníamos otra, 3 puntos de guardia, 3 puntos de garita de vigilancia diariamente, se ponía con su hora correspondiente y ahí estaba. Era un verger, esto era entrar aquí y mucha gente decía, ¡ay, una tontería! Pues no, esto era precioso. Si aquella parte era bonita, esta parte yo me gustaba más. Estuve aquí 12 meses, o sea que no estuve aquí 2 días, 12 meses todos los días, aquí un año entero. Y a mí me encantaba, tanto en invierno como en verano. Esto era un verger porque estaba entre 2 montañas, esto era un callejón. Esto era naturaleza pura. Es muy difícil saber cómo estaba todo, pero yo sí me acuerdo perfectamente. Bueno, una de las cosas más graves fue la caída de piedras que cayó al pueblo, vamos, una cosa mala, el techo, puertas, casa entera, casi tiradas por los suelos. Porque así, de hecho, cayeron piedras en el Carril, en la avenida del Carril cayeron piedras que incluso se clavaron en el suelo. Se vio dañado el balneario, la residencia militar, el cine de invierno, prácticamente hubo que tirarlo, el propio ayuntamiento, la iglesia, las graduadas, algunos centros escolares y muchísimas casas particulares. En mi casa, sí, claro, mi casa, pues los techos de las habitaciones pues se cayeron todos y puertas, más que puertas, las ventanas que quedaron totalmente destrozadas, sin cristales y algunas pues arrancadas, como la mayoría. Las huertas más próximas al entorno del Cabezo del Tío Pío, por el gran desprendimiento de rocas que se produjo. En la huerta
cayeron piedras que tenían del tamaño de un 600 de entonces, grandes, y que tuvieron que quitarlas los propios agricultores. Desde el punto de vista económico nunca lo hemos sabido, pues porque las valoraciones que se pudieron hacer por parte del ayuntamiento pues no fueron valoraciones que luego tuvieron la compensación económica correspondiente, ¿no? Pero digamos que todo eso, como digo, pues fue evaluado por parte del ayuntamiento, por los técnicos, y después se indemnizó. A lo mejor no todo lo que hubiésemos querido, pero en fin, estuvo bastante bien. Por poneros un ejemplo que me pilla muy cerca, si los daños provocados en mi casa pues fueron de 2.000 pesetas del año 1963, pues la compensación pudo ser de 200 pesetas. Y ya al rato grande de estar llorando y rezando, pues vino alguien y dijo, no preocuparos, no llorar, que en Archena no pasa nada. Igual que aquí, no pasa nada. Y la suerte es que no hubo ninguna desgracia, digamos, que lamentar, sobre todo muertes, que era lo que mejor no podía haber pasado. En daños humanos, pues hubo una persona que vivía, que tenía una casica y que estaba en su huerta en ese momento cerca de donde se produjo la explosión, que sufrió unos daños considerables, pero no hay pérdida de vida. Y parece ser que algunos de los soldados que estaban en ese momento de guardia también sufrieron algunos daños. Pues ahí venía mi madre con un tío mío a ver, pues que aquellos los de Archena pensaban que lo que se había ido para arriba era el balneario. Y dijo que en Archena pues nada, de cristales, cosas rotas, pero que ni muertos ni nada. Y que en el balneario pues igual, cristales, desastres así, pero que no había pasado nada. Y así fue. Pues al día siguiente, pues el Parque de Artillería de Valencia mandó aquí por medio ejército para comprobar qué pasaba, qué había pasado aquí en este polvorín. Y me acuerdo porque yo vine a Archena, volví a Archena, me vine de Jumilla a verlo, y pasaban por montar los jeeps varios soldados diciendo, extrañados de que la gente estuviéramos vivos allí en Archena, diciendo, no, pues están vivos, todavía queda gente viva, pensando en que lo que había aquí dentro como guardado, el taponazo sería mortal para todo el pueblo. Podíamos haber muerto todos, que no sé por qué no pasó nada. Y la suerte fue que era un domingo en la tarde, que la mayoría de las personas y la gente del pueblo estaban en las calles de paseo porque apetecía y no cogió dentro de la casa nadie. Y claro, salvo el herido ese que hubo un pique grave, el resto pues, no, fueron pequeñas lesiones. Era verano y muchas puertas estaban abiertas y ventanas, si no los daños hubieran sido más cuantiosos y posiblemente en vidas humanas también. Si en vez de salir fuego para acá, hubiera salido para allá, hubieran pasado muchas desgracias en Archena, segurísimo. La Iglesia Católica en ese momento se aprovechó, por decirlo así, de una situación humana. Y esto, pues claro, pues se le atribuyó un poco a la protección de la Virgen de la Salud, que es la patrona de Archena. La mano divina impidió que la explosión, pues en lugar de explotar hacia una dirección, explotó en otra dirección. A ver, yo soy cristiana y creyente, pero en los milagros creo muy poco. Entonces, pues no sé, ciertamente ese fue un milagro. Bueno, pues a partir del primer año de la celebración de la explosión del polvorín, pues se ha convertido en una fiesta local. Hoy, el día 1 de septiembre, es fiesta local. Y de hecho, cada año se instituyó como fiesta local, una de las fiestas locales fue la del polvorín. Y eso pues se sigue haciendo y además con festejos y un día que es, vamos, todos los años se celebra. Sí, yo voy poco a la fiesta, pero bueno. Sí, otros años cuando era joven sí iba a bailar con la orquesta Guadaira a la plaza 1 de Mayo, pero ahora ya no bailo. Pero sí, han sido unas fiestas preciosas. Se mantiene como fiesta local diríamos, en digno homenaje a lo que no ocurrió.
nunca ha habido un informe oficial, por lo menos que conozcamos, que haya dado las explicaciones pertinentes de lo que realmente ocurrió o por qué ocurrió. Sí que es verdad que teníamos dos perros ahí grandísimos, dos perros lobos, un perro y una perra. El perro se llamaba Tony y la hembra se llamaba Sara. Me acuerdo, dos perros majísimos. Esos murieron porque estaban aquí. Por suerte, si no hubo ninguna muerte humana, pues me alegro porque a fin de cuentas es mejor. Pues hay cuestiones también que fueron de tipo anecdótico. Tenían por costumbre todos los domingos por las tardes del verano la banda municipal de música Santa Cecilia, allí donde está la Plaza 1 de Mayo, había un tablao y daba un concierto. Y coincidió que estaban en ese momento también dando un concierto cuando explotó el polvorín. E imaginaros la movida de estar de pronto tocando y aquello pega la explosión, como serán los músicos. Algunos saltaron del tablao, otros se tiraron del pito, bueno, lo normal, a correr, que eso es una anécdota, vamos, incluso decían que los pitió piripipi y salieron corriendo. La verdad fue la suerte que Dios nos dio ahí para que eso saliera por otro lado. Mi historia es corta, pero es verídica. En fin, que creo que fue algo que no se va a olvidar, por lo menos los que lo vivimos, y tampoco se va a olvidar que no hubo desgracias personales importantes, que era lo más interesante.